Bueno, entonces teníamos este ejercicio, habíamos hecho ese primer dibujo en el que, eh, bueno, les había comentado en la clase de ayer, el ángulo que nos interesa analizar y del que nos habla el problema es el que está aquí señalado con la letra alfa. Entonces, bueno, había quedado pendiente eh, por parte de ustedes que analizaran y tal vez incluso se convencieran de que el ángulo es justamente ese. Ese es el ángulo que nos va a decir cuánto se va a desviar la luz tras pasar por esos dos espejos, reflejándose en cada uno de ellos y emergiendo posteriormente. Entonces, no sé si alguien de los que no tenía muy seguro que este es el ángulo que hay que trabajar, ya se ha convencido o todavía hay alguien con alguna duda. Para todos es claro entonces que este es el ángulo alfa el que se tiene que considerar. Entonces, jóvenes, díganme si hay alguien que tenga alguna duda que tenemos aquí.
Rodrigo Santander, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar entonces? Profe, habló, es que no lo alcanzo a escuchar. ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar? Ver lo que nos... Sí, yo estaba pensando en trazarla normal en el primer espejo para encontrar los ángulos. Bueno, lo que estaba tratando de hacer, pero no me daba una idea clara. Ok, trazar la línea normal en los espejos, ¿ok? Rodríguez Flores, ¿qué piensas tú de hacerse? Bueno, profe, trazarla normal en los espejos no me ubico muy bien en dónde la tendremos que trazar, pero estoy viendo que, por ejemplo, en el ángulo que ya nos dieron, hay uno que ya es similar, que es el que se encuentra en la parte de abajo de la reflexión amarilla, que ya sería de 90 grados. Justo en el punto en el que se hace la reflexión es donde hay que trazar que nos Ah, menciona Rodríguez Santander. ahí sería la normal, ¿no? En el punto en el que se realiza la reflexión es donde se pueden construir o se deben construir. Ok. Entonces, siguiendo con esa idea, la línea normal en cada uno de los puntos en los que se lleva a cabo la reflexión serían esas que dan a continuación. Listo, entonces tenemos esa información. Aunque el problema nos dice que lo que vamos a construir es independiente del ángulo incidente, eso no nos limita para poder eh, considerar un rayo incidente, al menos para guiarnos, para ir obteniendo información. Entonces lo que podemos hacer es, para el primer espejo, para el espejo plano horizontal, asumir que la luz se incide haciendo un ángulo con la línea normal, un ángulo teta 1. Digo, al final, tal vez ese ángulo no va a aparecer en su resultado deseado, pero bueno, sirve para guiarnos. Entonces, el ángulo teta 1, sabemos por la ley de reflexión, que es igual al ángulo de reflexión teta 2. Entonces aquí lo voy a dejar exactamente igual. Aquí este otro ángulo vuelve a ser teta 1. Para el segundo espejo, en el que el rayo aquí por construcción, para visualizar mejor, cambiamos el color, también va a tener un ángulo de incidencia. Entonces, el ángulo incidente, a este lo vamos a llamar delta 1, al ángulo incidente, que también va a ser igual al ángulo reflejado en el segundo espejo. Entonces, esa es la información que tenemos. Ahora, nosotros nos podemos, similar al ejercicio pasado, intentar aprovechar la geometría del problema. Y una forma de hacerlo es identificar, si es posible, claro, si hay alguna especie de figura geométrica que nos pudiera ayudar. Entonces, en este problema, podemos notar lo siguiente. Aquí tenemos los siguientes puntos. Entonces, estos tres puntos que acabo de indicar, dos de ellos coinciden
con el punto en el cual la luz se refleja en cada uno de los espejos. Y el tercer punto está dándonos el vértice en el cual los espejos se están tocando y de acuerdo al enunciado hay un ángulo entre ellos igual a phi. Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, cuando los rayos se cruzan, el rayo incidente en color amarillo, el que incide a ese sistema de dos espejos, y el rayo que emerge de dicho sistema, cuando se cruzan estos dos, en un punto también nos permite determinar otra figura. Entonces, continuaremos con la siguiente discusión. Tomando en cuenta la figura anterior, podemos identificar dos triángulos. Vamos a dibujar a continuación. Entonces, identificar esos dos triángulos nos va a servir mucho. Entonces, el primer triángulo, vamos a ser cuidadosos al construirlo, tiene aproximadamente esta forma. Voy a intentar respetar los colores que tenemos en la figura. Entonces, este es el primer triángulo que se está formando ahí, es el ángulo phi. Aquí tenemos un ángulo que vamos a llamar beta 1 y aquí otro ángulo que vamos a llamar beta 2. Entonces, este triángulo que aquí está presentándose es el que se está formando con estos tres vértices. Los puntos en los cuales se refleja la luz en los espejos y el vértice que se tiene en la intersección de estos dos espejos. El otro triángulo que se forma va a ser el siguiente. Que vamos a tener este triángulo. En este triángulo, bueno, vamos a llamar aquí alfa 1, alfa 2 y alfa 3. En este segundo triángulo, este es el que se forma si consideramos los vértices, nuevamente los dos puntos en los cuales la luz se refleja en los espejos, y el último vértice es aquel en el que el haz de luz incidente y saliente se cruzan. Entonces tenemos esta información. ¿Qué más podríamos considerar? Bueno, si prolongamos estas líneas hacia atrás, guiándonos en la figura que tenemos justamente arriba, podemos ver nosotros que el ángulo alfa está aquí. Entonces, el conocer el ángulo alfa implica resolver el segundo triángulo y posiblemente algo de la información que necesitamos para resolver el segundo triángulo lo vamos a encontrar en el primero. Porque al final del día, recordemos lo que nos está pidiendo. Hay que demostrar que el rayo de luz se desvía un ángulo 2 veces phi, donde phi es el ángulo en el que se encuentra entre los dos espejos. Entonces, nuestro objetivo es relacionar este ángulo con este otro. Estos dos ángulos son los que hay que relacionar de algún modo. Entonces, ya que hemos identificado esta pareja de triángulos, ¿qué más se puede hacer?
¿Cómo podremos ocupar la información de los ángulos que se definieron, asumiendo la reflexión en cada uno de los espejos para trabajar el primero o el segundo triángulo? Ortega Mora, observando los dos triángulos que tenemos, observando la figura que se construyó arriba, la figura que propiamente corresponde al problema a resolver, qué información podríamos obtener? Es lo que estaba queriendo ver, de hecho los estoy dibujando, pero algo que, bueno, a lo mejor no tiene que ver, pero algo que se me hizo curioso fue que el ángulo alfa que teníamos arriba se parece bastante al ángulo que se forma cuando se cruzan las dos normales. No sé si tenga que ver, pero se me hizo algo curioso. Y en cuanto a los triángulos, mm, todavía estoy como tratando de entender cómo se relaciona ahí el alfa, pero por ahí vamos, profe. Ok, muy bien. González Altamirano, ¿alguna idea al observar, al comparar los triángulos mencionados abajo y la figura arriba? Estaba tratando de relacionar el alfa 3 con beta 2, porque pues la normal hace un ángulo de 90 grados, ¿no? Con el espejo y podría ser que, bueno, es que no tenemos teta, pero estaba pensando en que beta 2 era igual a 90 menos teta. Beta 2 es igual a 90 menos teta. Ajá, ok. Esa observación es muy importante para el triángulo 1. Digamos que ya tienes una pista importante para el triángulo 1. Fernández, Anaya, ¿alguna idea? Bueno, complementando lo que dijo mi compañera, Ajá, creo que lo mismo se podría hacer en la normal que forma el espejo, donde beta 1 sería en 90 grados menos delta 1. ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a analizar con los dos últimos comentarios, vamos a explotarlos de la siguiente forma. A ver, en el problema de la clase pasada, em, lo vamos a ver, aquí se los pongo.
Aquí lo tenemos. ¿Qué fue lo que nos permitió determinar el valor de phi en ese problema? Recordar que la suma de los ángulos internos en un triángulo son 180 grados. Entonces, en esta pareja de triángulos, ese principio, pues ese resultado sigue siendo válido. Entonces vamos a comentar lo siguiente. Para el triángulo número 1, se cumple lo siguiente. Tan solo recordando, repito, ese resultado. A ver, uno identifica que phi más beta 1 más beta 2 suman esto 180 grados. Lo voy a poner de este lado porque vamos a ir desarrollando la parte derecha de esa igualdad. Eso es lo que sabemos. Eso es cierto. Ahora, retomando los últimos dos comentarios, beta 1, por ejemplo, ¿a qué es igual? A 90 menos delta 1. ¿Sí es claro para todos esta parte? Voy a retomar aquí la normal. Una vez, nuevamente la línea blanca. Entonces, en la figura de arriba, hemos dicho que este ángulo, que apenas si se alcanza a distinguir, es delta 1. Que este es el ángulo de la luz incidente sobre el segundo espejo. Y como bien comentaron, la línea normal hace 90 grados, hace un ángulo de 90 grados con la superficie reflejante. Entonces, beta 1 más delta 1 tienen que sumar 90 grados. Al despejar de ahí, de esta relación, pues uno concluye que beta 1, entonces aquí voy a empezar a hacer las sustituciones. Tenemos phi más beta 1 es 90 menos delta 1. Y algo similar va a suceder con beta 2, como bien mencionaron. Si hacemos la misma observación en la primera reflexión, aquí tenemos la normal. Habíamos marcado de este lado. Voy a poner con otro color. Aquí, teta 1. Aquí la habíamos puesto. Entonces, una vez más, beta 2 más teta 1 valen 90 grados, suman 90 grados. De ahí, entonces uno puede reescribir a beta 2 como 90 grados menos teta 1. Entonces, ya logramos reescribir estos ángulos que en principio no conocemos en términos de información que podríamos tal vez conocer. Por lo tanto, ¿qué se puede concluir de esta ecuación? Si simplifican lo que se tiene a la derecha, lo que se ha sustituido y que aparece en color azul y en color amarillo, ¿a qué igualdad estaríamos llegando? Delta 1 es igual a phi. ¿Cómo, perdón? Teta 1 más delta 1
Ok, es igual a pi. correcto. Correcto. Teta 1 más delta 1 son iguales, la suma es igual a phi. En efecto. Eso está entonces. Esta información, vamos a llamarla la ecuación número 1, la hemos obtenido tan solo analizando el primer triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, a continuación vamos a analizar el segundo triángulo. Vamos a ver cómo, vamos a realizar un ejercicio similar. Sabemos una vez más que para el segundo triángulo, la suma de estos ángulos aquí señalados como alfa, tienen que sumar 180 grados. Después vamos a intentar relacionar estos ángulos con la información que habíamos nosotros añadido en la figura. Entonces, ahora, para la figura o para el triángulo, para el triángulo 2, ¿qué vamos a tener? Bueno, entonces, una vez más, tenemos igual alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. En ese triángulo tienen que sumar 180 grados. Pero ahora, observando la figura, compárenla, esta figura, el triángulo 2, con la imagen que construimos o que se tenía al inicio. ¿Qué pueden observar? Y que ya conocemos el ángulo alfa 1 y alfa 2. Alfa Alfa, 1 es 2 veces delta y alfa 2 es 2 veces teta. sería alfa 3. Sería alfa 3, porque alfa 2 es este. Ah, sí, alfa 3. Es alfa 3. Entonces, bueno, correcto. Alfa 1, véanlo aquí, es 2 veces delta 1. Aquí tenemos la línea normal. Y aquí abajo también tenemos la línea normal. Entonces, en esta abertura alfa 1 es 2 veces delta 1. Y en la abertura o en el ángulo que tenemos aquí abajo, indicado, tenemos que alfa 3 es igual a 2 veces teta 1. Entonces podemos hacer esa sustitución. Entonces, ahora, alfa 1 es 2 veces delta 1. Alfa 2 queda exactamente igual. Ese no lo tocamos. Y alfa 3 resulta ser 2 veces, perdón aquí, 2 veces teta 1. Aquí nada más vamos a hacer lo siguiente. Ok. Que va a ser un paso bastante simple, pero como vamos a darnos cuenta a continuación, va a ser muy importante. Entonces aquí tenemos dos términos que tienen como factor común 2. Entonces aquí podemos juntarlos y poner 2 veces delta 1 más teta 1 más alfa 2. Entonces, este paso pues, es una simplificación bastante simple, pero ¿qué podemos notar aquí? Que delta 1 más teta 1 es igual a phi.
correcto de la ecuación número 1. Entonces, sin importar cuánto vale teta 1 y delta 1, lo que sí sabemos por la ecuación número 1 es que su suma tiene que ser phi. Eso es el resultado, como vemos, de la ecuación número 1. Por lo tanto, la conclusión en el segundo triángulo es la siguiente. 180 grados es igual a 2 veces phi más alfa 2. ¿Sí Profe, estamos? ¿Sí? bueno, no sería, bueno, yo lo veía un poco más conveniente dejar solamente a alfa 2, decir que alfa 2 es igual a 180 menos 12, porque así Ujú. ya relacionamos el alfa que tenemos con que el ángulo, bueno, que la línea forma 180, entonces la suma entre esos dos ángulos sería 180 más, bueno, creo que me perdí, pero algo así va mi idea. Sí, de hecho, sí. Aquí uno puede, tú puedes despejar o dejar en términos de lo que tú gustes algunos de los ángulos. Aquí no hay ningún problema con. Si tú quieres expresar alfa 2 en términos de phi, lo puedes hacer. El punto, como bien mencionas, es que este ángulo alfa 2 se tiene que relacionar de alguna manera con el ángulo alfa, que es el que nos está interesando. Y como también comentas aquí, de esta figura, por eso, bueno, fue importante, ¿cómo se llama? Extender estas dos líneas, la amarilla y la verde, para identificar que aquí se está formando un ángulo alfa. Entonces, de esta figura, uno puede notar que alfa 2 más alfa suman 180 grados. Y esta situación va a ser muy importante. Entonces, bueno, aquí si ustedes gustan o prefieren despejar alfa 2, no hay ningún problema. El punto crucial es relacionarlo con alfa. Ese es el interés que tenemos. Entonces, podemos concluir lo siguiente. De la figura derecha, ¿okay? La que tenemos unas líneas arriba, podemos observar que tenemos en la figura de arriba que alfa 2 más alfa, que es el que nos interesa, es igual a 180 grados. Y esa la podemos llamar ecuación 3. Y si combinan ecuación 2 con ecuación 3, ¿qué resultado se obtiene? Que alfa es igual a 2 veces phi. 2 veces phi, exactamente. Por lo tanto, combinando o sustituyendo como ustedes prefieran decirlo, combinando las ecuaciones 2 y 3, obtenemos lo que estábamos buscando. Entonces, en ambas ecuaciones, por ejemplo, despejen alfa 2 y a lo que se llega es que alfa vale 2 veces phi, justo como nos lo estaba pidiendo el problema. Entonces, eso que está aquí sería nuestra resolución. Entonces, como pueden darse cuenta, el secreto estuvo en
por decirlo de algún modo, en primero identificar una pareja de triángulos y después, recordando que la suma de los ángulos internos en todos ellos, bueno, o en cada uno de ellos, es 180 grados, ir descomponiendo esos ángulos internos en términos de los ángulos que en principio uno podría decir que conoce. Entonces fuimos avanzando de forma, si quieren verlo así, secuencial, ¿no? Primero el triángulo 1, después el triángulo 2, y en el triángulo 2 notamos ahí la relación que aparece en la ecuación 3, que alfa 2 más alfa suman 180 grados. ¿Comentarios, preguntas en esta parte con este ejemplo? Bien, entonces un comentario general es, en los ejercicios que tienen ustedes en la lista de, por ejemplo, leyes de reflexión, apóyense haciendo una figura, como fue aquí, ¿no? Apóyense incluso hasta de colores para que uno no se pierda con tantas líneas, para ir identificando dónde se está formando cada uno de los ángulos, suponiendo si se trata de un problema que involucre más de un espejo. Recordar que la línea normal, que es una línea artificial que uno construye para guiarse, es ortogonal siempre a la superficie reflejante. Y los ángulos incidente y reflejado siempre se forman entre el rayo de luz y dicha línea normal, jamás entre el espejo o la superficie reflejante y el rayo de luz. Entonces, mucho cuidado también con ese detalle. Serían entonces básicamente las reglas más fundamentales. Ya lo siguiente, pues, es irse apoyando de una construcción similar a esta, reconociendo triángulos, por ejemplo, que tal vez sería lo más común que aparece en estos problemas, e irlos trabajando. Ir ahí haciendo un poquito de álgebra en todo caso. Muy bien, entonces, revisado esto, y si no hay comentarios, preguntas sobre el procedimiento aquí mostrado, pasaremos a revisar un nuevo ejercicio en donde ahora exploremos lo que sucede con la refracción, cómo podemos ocuparla para responder problemas. Bueno, entonces en este caso se nos plantea la siguiente situación. Nos comentan que al buscar el fondo de una alberca en la noche, un vigilante hace brillar un estrecho haz de luz de su linterna. Entonces, básicamente, eso nos permite asegurar que la luz va a estar dirigida a lo largo de una sola línea. Y de hecho, ese es el rayo con línea gruesa que se está indicando. Bueno, este haz de luz de la linterna nos comentan que se encuentra a 1.3 metros sobre el nivel del agua y está dirigido hacia una superficie de agua a un punto que se encuentra a 2.5 metros del borde de la alberca, según la figura que nos muestran. Nos comentan entonces dónde va a incidir la luz en el fondo de la alberca, medido desde el fondo de la pared bajo los pies de este vigilante, si la alberca tiene 2.1 metros de profundidad. Entonces, esto es lo que nos están comentando. Esta es la situación que nos comentan, nos platican. La figura, para guiarnos en todo caso con las longitudes, pues está mostrada también. Entonces, ¿qué hay que identificar aquí? Vamos a aquí construir una figura auxiliar.
Bien, entonces tenemos la superficie de agua. Tenemos entonces un haz de luz que es emitido con una fuente hacia esta interfaz de aire con agua. Entonces la luz incide de esta manera. Después va a cambiar de medio. Entonces, como va a cambiar de medio, aquí podemos auxiliarnos para guiarnos. Construimos la línea normal. Aquí está. ¿Y qué va a suceder con la luz? ¿Cómo va a ser el ángulo que va a hacer a continuación una vez que pasa a ese segundo medio? Va a estar un poco más pegado a la línea normal. ¿Va a ser un poco más pegado que? A la normal. A la normal. Ok. En efecto, ¿no? Como tenemos la luz yendo del medio de bajo índice de refracción a uno alto, que en este caso es el agua, como vimos la clase pasada, la luz va a tender a pegarse a la normal. Ok, bueno, aquí vamos aquí un poquito exagerar. Déjenme aquí ponerlo. A ver, entonces, así, y aquí voy a hacer una corrección para que esto sea lo más apegado a... Voy a dibujarlo así, un poco más grande para que se pueda observar bien el cambio. Ahí está. Así está. Y ahora sí. Esta línea se puede dejar ligeramente, bueno, más pequeña, el ángulo siendo más pequeño que el anterior. Entonces sería así y ahí está. Entonces sería teta 2 y acá arriba teta sub 1. Ahí está, entonces, bueno, se cumple. El ángulo teta 2 es, en comparación al ángulo teta 1, más pequeño. Bueno, ¿qué otra información tenemos? Bueno, el rayo de luz incidente fue emitido a una cierta altura, que podemos llamar H1. Y asumiendo que por acá abajo tenemos la base o el fondo de la alberca, así, más o menos, ok, así. Pues aquí voy a con la línea punteada, indicando el fondo. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos identificar en esta figura? Bueno, también que el fondo de esta piscina se encuentra a una altura H2 desde la superficie o la interfaz de aire y agua. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, que si la luz fue emitida, voy a nombrarlo aquí para guiarnos, desde el punto A para llegar al punto B, cambia de ángulo, cambia de dirección y llegar al punto C que está ubicado en el fondo de la piscina, podemos entonces reconocer las siguientes longitudes. Entonces, de A a B, de forma horizontal, el problema nos dice que hay una distancia de 2.5 metros.
y el haz de luz llega más hacia adelante. Entonces aquí podemos llamar a esta distancia D1 y del punto B al punto C, la distancia podemos nombrarla D2. Listo, entonces ya tenemos esta representación un poco más detallada de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular aquí? ¿Qué tendríamos que hacer en este problema? Las tablas de calcular de 1 más de 2. Esa Exactamente. distancia de... Así es. O sea, el problema, así ya en términos de esas cantidades, se reduce a determinar la suma de D1 y D2. Exactamente. Esas dos distancias. Ahora, claro que la distancia de 1 ya la tenemos. Vale 2.5 metros. Entonces, nuestro trabajo, básicamente ya el trabajo que queda por realizar es encontrar el valor de la segunda distancia, de D2. ¿Cómo podemos resolver cómo podemos conocer esa distancia? Yo tengo una idea, pero Ok, no sé si sea la correcta. Este, lo que podremos hacer es encontrar el ángulo pequeño que se forma en la parte de arriba donde está el elemento del aire. ok, Bueno, si así lo podemos ver. El ángulo que se forma después de teta 1, este, con encontrando la hipotenusa, ya tenemos la altura y D1, bueno, H1 y D1, encontraríamos la hipotenusa y ajá, ocuparíamos la ley de seno para encontrar ese ángulo y ya tendríamos el ángulo teta 1 ajá. que sería 90 menos el ángulo que encontremos. Y no sé si podamos ocupar lo que nos había dicho de n que es igual a 1 y n aproximadamente 1.33. Ujú. Esos, sí, los índices de refracción, esos sigue siendo, ah, como se trata del mismo interfaz que vimos en el ejemplo de la clase pasada, podemos seguirlos ocupando. Si aquí nos saldrá, por ejemplo, se me ocurre que la piscina estuviera llena de algún otro líquido que no sea agua, entonces el índice de refracción tendríamos que cambiarlo. Ok. Y bueno, tomando en cuenta eso, podemos ocupar la ley de Snell, encontrar el teta 2 Ujú, y tendríamos ya H1 y dos ángulos. Yo igual ocupando ley de senos podemos encontrar la distancia 2 ujú. haciendo mm, haciendo suma de ángulos internos, encontraríamos el ángulo que se forma en el punto C y podríamos ocupar ley de senos para encontrar la distancia 2 y la distancia que nos pide sería la suma de 1 más de 2. Bueno, así lo pensé yo. Ok, bueno, entonces, ok, digamos, la forma en que tú lo planteas me parece adecuada, excepto, digamos, la única observación que tengo no es en el sentido de que no, de que esté mal, sin nada más en el sentido de que, cuando utilizas mencionas que se podría utilizar la ley de senos, lo cual, digamos que sí está bien, excepto que la ley de senos uno la puede aprovechar mucho provecho. El triángulo que se planea analizar no sea rectángulo, como sucedió acá en las figuras pasadas. Aquí, por ejemplo, en estas figuras, claro, dependiendo de si nos interesaba calcular algunos de los lados, podría ser útil la ley de senos o incluso la ley de cosenos. Pero aquí, nótese lo siguiente. A ver, déjenme elegir algún color distinto. Ok, aquí. Aquí, si prolongamos de esta manera, el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Por lo tanto,
la forma de trabajar este triángulo se simplifica. Y entonces la ley de senos, que sí se puede seguir aplicando, pues termina reduciendo a una relación pues más simple. Lo mismo sucederá acá abajo. Aquí abajo, por ejemplo, si esta línea punteada en el fondo la completamos, tenemos aquí otro triángulo rectángulo. Entonces, mi única observación va en ese sentido de que tal vez sí la ley de senos es válida, pero si consideran asumiendo que en lo que se está trabajando es un triángulo rectángulo, uno de los ángulos sí o sí vale 90 grados. Y al momento de obtener seno de 90, eso se vuelve un 1, y entonces la ley de senos se termina convirtiendo en una identidad. Se reduce la identidad típica que se utiliza para los triángulos rectángulos en la construcción de la función seno. Entonces, es como querer, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se dice? Coloquialmente, querer matar la mosca a cañonazos, ¿no? O sea, es un problema bastante simple y se quiere implementar una técnica un poquito más elaborada. Es la única observación que haría en ese sentido en el procedimiento que propones. La ley de senos creo yo que tendría mayor provecho si en ese problema se involucraran triángulos oblicuos y no triángulos rectángulos. Digo porque sí noto que a veces muchos estudiantes eh, emplean la ley de senos, lo cual está bien, es una técnica maravillosa, pero por así decirlo, es como eh, querer utilizar un sistema de cómputo, un algoritmo ahí súper elaborado, para encontrar que la suma de 1 más 1 es 2. No, en ese sentido. Está bien, pero pues como que estaremos desaprovechando, ¿no? Bueno, entonces después de este comentario, vamos entonces a retomar lo que comentaban. En efecto, por la información que tenemos, evidentemente no conocemos los ángulos, no conocemos θ1 ni θ2, no conocemos el ángulo incidente, ni mucho menos el ángulo refractado, pero podemos determinarlo utilizando la geometría del problema. Entonces, de la figura superior, derecha, podemos notar lo siguiente. A ver, ya sea que, por ejemplo, utilicen la ley de senos para, para determinarlo, pero nótese que podemos utilizar la siguiente relación trigonométrica. En el triángulo que voy a pintar a continuación, a ver, voy a sombrearlo. En este triángulo, ¿ok? En este triángulo, si dividimos, se me ocurre, D1 entre H1, ¿qué relación trigonométrica podemos construir? Me parece que es la tangente del ángulo que se forma en el punto A. A ver. Es D1 sobre H1. Sí es la tangente, pero no de ese. Sí, porque tú estás hablando de este ángulo, ¿no? De este. Sí, pero no es.
yo estoy considerando el siguiente. A ver, voy a hacerlo una vez por acá. Aquí al costado. A ver, estoy fijándome en el D1, que es el que está aquí abajo, que es horizontal, entre H1, que es el que está aquí. Entonces es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces estamos hablando de este ángulo. A ver, chequen bien si están de acuerdo con esto. Sí es la tangente, pero no de pero no del ángulo que se forma en el punto A. Porque si fuese así, si quisiéramos calcular la tangente del ángulo que se forma en el punto A, nótese que el cateto opuesto a ese ángulo sería H1 y el cateto adyacente sería D1. Y no es así como lo estamos tomando. Estamos tomando D1 entre H1. Estamos tomando D1 como cateto opuesto entre H1, el cateto adyacente. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí es de la tangente del ángulo θ1. ¿Alguien que no le queda claro esto o ya todos lo ven en claridad? Sí, está claro, profe. Sí. Ok, entonces de esta ecuación ya podemos calcular el ángulo θ1. Entonces, por ejemplo, si se utiliza ley de senos, claro, tal vez su objetivo sea determinar la longitud del segmento de línea entre A y B, ¿no? Está lo que acabo de encerrar en color rojo. Pero bueno, como vemos aquí, tal vez no sea tan necesario tener la hipotenusa, conocer la hipotenusa. Simplemente utilizando la tangente podemos relacionar los catetos que aquí forman este triángulo rectángulo. Muy bien, entonces de esta manera, ¿cuánto vale el ángulo θ1? Entonces el ángulo θ1 es la tangente inversa de D1, donde D1 vale 2.5 metros. Tenemos 2.5 metros entre H1. H1, vemos en la figura, vale 1.3 metros. ¿Y eso cuánto estaría dándoles? 62.50, ¿y qué, perdón? 52. 52, ok, 62.52 grados. Muy bien. Entonces, ese sería el ángulo incidente con el que la luz llega haciendo con la normal, ¿no? La línea ahí perpendicular a la interfaz aire-agua.
Entonces, ahora sí, aplicando la ley de Snell o la ley de refracción, podemos determinar entonces el ángulo θ2, el ángulo refractado. Entonces aquí voy a ponerlo nuevamente θ sub 2. Entonces ya tenemos el ángulo incidente. Conocido el ángulo incidente, y aplicando la ley de Snell a la interfaz aire-agua, voy a poner cuyos índices de refracción son respectivamente N1, que sería el aire, básicamente es 1. N2, que es del agua, vale 1.33. Obtenemos aquí voy a poner los índices N1 y N2. Entonces, si aplicamos la ley de Snell, lo que esta ecuación nos está diciendo es el índice del primer medio por el seno del ángulo incidente es igual a n, el índice de refracción del segundo medio, en este caso el agua, por el seno del ángulo refractado, θ sub 2. Entonces de aquí ustedes pueden, pues bueno, se puede hacer el despeje de manera muy rápida para conocer el valor de ese ángulo. Entonces, θ sub 2 para este problema es igual a seno a la menos 1 de qué cantidad. Sería N1 vale 1, que multiplica al seno del ángulo de 62.5 grados. Es el que tenemos acá arriba. Dividido por N2, que vale 1.33. ¿Y eso cuánto les arroja? $41.83. 41.83 grados, ¿ok? 41.43 grados. Muy bien. Entonces ya tenemos esta información. Ya conocemos el ángulo que hace el haz de luz con la normal. ¿Qué más podríamos hacer a continuación? Recordemos que nuestro objetivo al final es conocer D sub 2. Podemos volver a ocupar lo de que ocupamos al principio de la tangente, nomás que ahora sería del ángulo reflejante. Sería en este caso refractado, porque... refractado, sí, perdón. Refractado, ajá. Y despejar la distancia que no conocemos. Correcto. Exactamente. Conocemos H2, ¿no? La profundidad. Por lo tanto, conocemos la longitud de este cateto, que para el triángulo y para el ángulo sería el cateto adyacente. Y lo que queremos conocer, en todo caso, sería la longitud del cateto opuesto
al ángulo θ sub 2. Entonces, en efecto, podemos aplicar la tangente. Luego, para el triángulo que se forma abajo en la figura derecha, tenemos. Entonces, digamos, siguiendo un poco la secuencia de ideas, tenemos esta longitud, que es D sub 2. Tenemos H2, es aquí. Tenemos cielas de luz yendo en esta dirección. Pero aún mucho más importante, pues tenemos el valor del ángulo θ sub 2. Entonces, bueno, aquí voy a nada más ponerlo H2 de sub 2. Entonces, para este lado sería cateto opuesto de sub 2 sobre cateto adyacente H2, y esto es igual a la tangente del ángulo θ sub 2. Por lo tanto, el lado que estamos buscando es simplemente H2 por la tangente de ese ángulo. Ahí está puesto. Entonces, listo. Ya tenemos tangente, bueno, el ángulo θ2 vale 41.83 grados. H2, en el problema nos dicen que tiene el valor de 2.1 metros. Por lo tanto, pues ya uno puede construir la información necesaria para obtener finalmente la distancia solicitada la voy a llamar D mayúscula, y esta es igual a D1 más D sub 2. ¿Y cuánto estaría valiendo? ¿Cuánto estaríamos encontrando que D1 y D sub 2? Entonces, bueno, tendrían que hacer el cálculo de D2 y sumarle después el 2.5 metros. A ver, creo que aquí sí se alcanza a ver todo para que tengan los datos importantes. ¿Cuánto le estaría, qué resultados estarían obteniendo? Yo obtuve 4.38 metros. 4.38 metros, ok. 4.38 metros. Muy bien, entonces, en efecto, este sería nuestro resultado. Entonces, de acuerdo al enunciado, el haz de luz estaría incidiendo a una distancia de 4.38 metros adelante del punto en el cual se encuentra este vigilante ubicado. ¿Okay? Comentarios, preguntas, muchachos, con este caso.
Bueno, había un segundo, bueno, un cuarto ejemplo, pero por tiempo ya no nos va a dar oportunidad de resolverlo. Entonces, sería bueno que ustedes lo intentaran, lo checaran, lo revisaran a modo de práctica, aparte de los otros que ya tienen en las listas. Aquí, una vez más, nos hablan en este caso, de un bloque de vidrio, ¿ok? Cuyo índice de refracción tiene el valor de 1.5. Bueno, en este caso nos dicen que está rodeado por aire. Por lo tanto, si seguimos el trayecto del rayo de luz, estaría pasando de una interfaz aire-vidrio en este primer punto, aquí. Seguiría su trayecto en el interior del vidrio y saldría por una interfaz vidrio-aire. Bueno, el rayo de luz entra al bloque por su cara izquierda, como muestra la figura, con un ángulo incidente θ1, y vuelve a salir al aire por la cara derecha con dirección paralela a la base. Entonces, esta línea es paralela a esta base. Bueno, con esta información les piden a ustedes determinar θ1, es decir, el ángulo con el que el haz de luz tuvo que incidir sobre esta primera interfaz para que al emerger del vidrio tuviese una dirección totalmente paralela al vidrio o a su base. Profe, en este Sí, problema podemos empezar, digamos, de derecha a izquierda. de derecha a izquierda, sí. Ok, Sí, gracias. podrías ir, digamos que avanzando hacia atrás. Ok. Digamos, en ese sentido, digamos, lo único que tú estarías haciendo es revertir el proceso de esta manera. Y está bien, o sea, la luz en todo caso no reconoce digamos, si tu análisis va a ser independiente digamos, perdón, el trayecto que sigue la luz, olvidándonos tal vez de hacia dónde va, lo puedes atacar pensando de esa manera. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Bueno, evidentemente, como es un fenómeno de refracción, en este caso son dos refracciones, pues en cada interfaz tiene que construir las líneas normales, bueno, aquí ya está una de ellas, e ir explotando toda la geometría y trigonometría que, que- que puedan obtener aquí. Entonces, bueno, es cuestión nada más de ser cuidadosos, de construir adecuadamente algunos triángulos que por ahí aparezcan, como fue en los ejemplos de los espejos dobles. ¿De acuerdo? Entonces, el día viernes, que es la siguiente clase, revisamos. Vamos a continuar con un siguiente tema porque ya me interesa pasar a la parte ¿cómo se llama? De formación de imágenes en espejos. Eh, pero bueno, comentamos si obtuvieron algún resultado, lo comparamos con el resultado que debería ser y vemos si hubo algún problema, ¿no? Alguna dificultad que hayan tenido. Entonces, bueno, les dejo la figura para que pues tomen los datos importantes. Y entonces nos estamos escuchando el viernes. Muy bien, profe, muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Excelente día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, buen día.